por primera vez en varios años, por no decir quizá en los últimos 5 años, crece por encima de lo que está creciendo a nivel trimestral Estados Unidos. El mexicano, el sudamericano que está ahí, pues ellos, perdónenme, le van a todas y dicen, esta es mi oportunidad, y están mandando una gran cantidad de recursos a sus familias. Yo sí veo que la inflación en México, creo que le aplaudiría si el año que entra alcanzamos el 4%, ¿no? Y no es elegido. Ahorita sabemos que entre ellos, y públicamente. Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Aquí hablamos de dinero, inversiones y economía, todo platicado de manera sencillita, práctica y muy aterrizada, con peras y manzanas. Yo soy Maurice Dieck, un fiel creyente de que necesitamos educación financiera para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y también creo firmemente que juntas la educación e inclusión financiera son pilares fundamentales para que todos tengamos una vida mejor. Así que prepárate. 3, 2, 1. Comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes obligado anual. Señoras y señores, porque usted lo pidió, como siempre. Perspectivas económicas y con nuestro invitado habitual Alejandro Dieck, economista. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, muy bien, Mauricio. Un saludo a ti y a todos tus seguidores. Está con ganas el ejercicio que nos aventamos año con año, porque está bien interesante ver la evolución de todos los temas que hablamos y cómo muchas veces, a mí en lo personal lo que me llama mucho la atención es el caos en el que vivimos. en donde muchas veces los indicadores, ¿no? Y las tendencias y los análisis marcan pues cierto rumbo. Y luego pues los años te presentan cosas bien raras, bien locos. Cosas inesperadas, ¿no? Y que muchas veces a los economistas los critican mucho, o bueno, mejor dicho, nos critican mucho porque ya sabes ese chiste, ¿no? Que 6 meses se la pasan diciendo lo que va a pasar y 6 meses por qué no pasó. Pero bueno, tú lo acabas de decir, cosas inesperadas. Este año, pues, nos recibió con muchísimas cosas sumamente complicadas, ¿no? Se sabía que había ahí cierta fricción entre Ucrania y Rusia, pero nunca llegamos a pensar que fuera a haber una conflagración bélica como esta, ni mucho menos de tal duración, ¿me explico? Claro. Pero, y eso, pues, evidentemente, cualquier cosa que hagamos en lo político, en lo económico, en lo cultural, en lo financiero, tiene una repercusión económica que va a afectar a unos más, otros menos, unos para bien y otros no necesariamente. Claro. Y que al final de cuentas, a ver, pues en esta vida no te queda de otra más que hacer proyecciones educadas. O sea, proyecciones educadas con ciertos supuestos, ¿verdad? Fundamentados, de decir, pues yo creo que va a suceder esto, pues por esto y esto, ¿verdad? De más de eso no hay más. Es correcto, un juicio educado de lo que pensamos, ¿no? Un juicio educado. Es como si vas al doctor y le dices, doctor, me va a dar cáncer, por decir, pues depende. Si fumas es más probable que sí, si es esto es más probable que sí, si no, pues no. Pero nunca sabes, ¿no? Hay casos de enfermedades para ciertas personas que ni por aquí nos pasaba que realmente fueran a tener un sufrimiento de esa naturaleza, ¿no? Pero bueno, vamos a pintar un poco la agenda, el temario de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. 2022, pues un año económicamente, me atrevo a decir, popular. O sea, creo que se estuvo en la conversación muchos factores económicos. Desde luego que lo número uno, sin duda, fue el tema de la inflación. Lo vamos a platicar obviamente aquí. Número dos, pues esto de miedo, no miedo, se viene, no se viene, la famosa recesión. 2023 era el año, de eso también vamos a estar platicando. Obviamente la respuesta a la inflación, tasas de interés, hablar un poquito de eso. Nearshoring, ¿verdad? Que aun y cuando pues la reactivación ha sido compleja. Al parecer hay una oportunidad interesante en el tema tanto de exportaciones de México como el tema del nearshoring, ahora en esta reconfiguración global que se ha estado viviendo a raíz de la pandemia. Y bueno, algunos otros indicadores que creo que vale la pena mencionar, el tema del superpeso, ¿verdad? Que también es otra de lo principal que ha estado en la conversación. Pues el dólar ha ganado mucho peso contra otras monedas, pero el peso se ha estado manteniendo. ¿Por qué no se mantendrá? De eso vamos a estar platicando aquí en el episodio.
¿por dónde le entramos? Pues tú marcas la pauta. A ver, hagamos un análisis 2022, ¿te parece? Hagamos una reflexión del año pasado, de este año. ¿Te gustó el 2022? ¿Qué opinas? Pues fue un año muy complicado para muchos países y la verdad es que en México se esperaba que fuera tan o más complicado que en otros países y sin embargo no fue así. La verdad es que vamos a crecer quizá por encima de lo que la mayoría de los analistas pensaba a principios de año. Obviamente ese miedo de ahí viene el lobo de la recesión, pues no se materializó, al menos al momento no hay todavía un signo claro de que vaya a haber una recesión, aunque todo el mundo habla de ella. Ahora, te voy a decir una cosa, en economía como en algunas otras ciencias, el hecho de que todos hablemos de que va a haber algo, también lo propicia. Claro. Profecías autocumplidas. Claro, sí. y eso es muy peligroso, porque ahorita oyes a todo el mundo hablando de que la recesión y de que ya va a haber y que ya viene, etcétera. Y eso hace que tú como consumidor o tú como empresario actúes como si ya fuera a haber una recesión y la verdad es que lo propicias, ¿no? Claro. Eso es un tema bien interesante en economía porque, como lo mencionabas, en otros factores incluía la inflación, ¿verdad? Oye, si yo espero que van a crecer los precios, pues igual yo lo subo en mi negocio. No, y no nada más lo subes, sino que todas las decisiones que tomes relacionadas al tema, solicitas más salarios, solicitas más precios en los bienes y servicios que tú ofreces y de alguna manera te acomodas a los precios y servicios de lo que tú pagas, ¿no? Dices, bueno, pues sí es que ya hay más inflación. Ese es un tema fundamental, ¿no? Sí. Y bueno, como decías también, el 2022 también año de sorpresas. El tema de la guerra en Ucrania, que dice la gente, bueno, pues eso sucedió allá bien lejos. Pues no, papá, pero sí tiene una implicación. Por supuesto, yo creo que ahorita tú lo comentaste, al menos en lo económico, el principal tema, si ves todas las noticias económicas o periódicos financieros, la palabra inflación yo creo que es la que se lleva en primer lugar este año, el número uno. ¿Qué pasa? Simple y sencillamente vienen de Europa, de Rusia y de Ucrania una gran cantidad de granos que han propiciado una inflación muy alta de alimentos. Pero por otro lado también los energéticos. Rusia pues es un país muy importante productor de energéticos y obviamente aquí en Norteamérica no la estamos sufriendo tanto como en Europa, porque en Norteamérica somos productores netos de hidrocarburos. Claro. Y eso, a diferencia de Europa, que de alguna manera descansaron en depender tanto de Europa, pusieron casi todos los huevos en esa canasta y ahorita están sufriendo y están tratando de reconvertirse, ¿no? Claro. Por todas las medidas y sanciones económicas que el grupo de los 7 está aplicando en Rusia, ¿no? Sí, en general en el año, ¿cuál es tu proyección que vayamos a cerrar en temas de crecimiento? Yo creo que vamos a crecer en México entre 2.8, 2.9 de crecimiento. 2.8, Hacienda dijo que 3, ¿verdad? 3. Pues por ahí Banco de México se fue un poco más conservador, 1.6. Sí, pero creo que esa proyección la hizo antes de que se dieran algunos otros indicadores. Y la inflación yo la veo alrededor del 7.5 y 8. La verdad no lo veo más bajo de eso. Y bueno, ahorita vamos a entrar al tema de inflación, pero ahorita lo que más preocupa en México es que la inflación general está creciendo por debajo de la subyacente. Es decir, la subyacente, la que elimina los precios de productos volátiles, está de alguna manera ya creciendo por encima y la inflación general está bajando por el efecto fundamental de los hidrocarburos que a nivel mundial y los commodities también, los productos genéricos, ¿no? Que están cayendo entre 30 a 35%. Empezamos con el petróleo, el gas, el aluminio, el acero, el cobre, todo está cayendo y tarde o temprano se va a reflejar en el índice de precios. ¿Te preocupa el tema del gas específicamente? O sea, ¿en dónde? En México. No, al contrario. ¿No? Yo creo que Pemex ahorita hay una reserva muy importante allá en el sureste mexicano. Es una reserva denominada Lakach, en donde hay tanto gas natural más de lo que hubo de petróleo en Cantarell. Pero claro, cuando el gas estaba el $2, $2.50, pues tú sabes, no era rentable sacarlo. Pemex ha invertido una cantidad enorme de recursos. Ahorita ya anunciaron asociaciones con la empresa privada para explotar ese campo. Yo creo que va a ser un campo que va a dar muchos
miles de millones En de el pies sureste, cúbicos en el sureste mexicano. Ya. Y obviamente en el norte, lo único que me preocupa es que el precio obviamente ya no va a volver a los $2.50. Sí, ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Bajó mucho el costo de licuar el gas y enviarlo en buquetanques a Europa, porque en Europa el precio del gas está sumamente alto y en Asia también. Claro. Entonces, obviamente, Estados Unidos dice, oye, pues, ¿sabes qué? Me lo están comprando allá, lo licúo, lo envío en un buquetanque y de alguna manera es lo que en México tenemos que pagar. Porque aquí hoy importamos, si mal no recuerdo, el 60-65% del gas. Yeah. Eso sí, bueno, sí es preocupante, sí, pero no tanto como en Europa, como los países que quizá no es de que tenga que pagar más precio, no hay por la disponibilidad y el bloqueo que tienes al gas de Rusia. Ahora, la economía americana, digo, claramente mucho del desempeño de la economía mexicana está basado en lo que le sucede a Estados Unidos. ¿Cómo viste el desempeño de la economía americana en este año, que si bien tuvo algunos trimestres negativos, tuvo algunos trimestres negativos, pero la realidad es que está muy raro, o sea, porque luego ves indicadores, ¿no? Como del el desempleo, ¿verdad? Y literal hay una cantidad tremenda de vacantes, pero luego que sí fue el impulso, el impulso ahí de los cheques que estuvieron repartiendo en pandemia y cómo también está cambiando el mercado laboral en Estados Unidos. ¿Cuál es tu lectura en esta parte? Mira, evidentemente hubo en Estados Unidos este año, si mal no recuerdo, 2 trimestres consecutivos de caídas. Sin embargo, fíjate lo que pasó este año, México versus Estados Unidos. México, por primera vez en varios años, por no decir quizá en los últimos 5 años, crece por encima de lo que está creciendo a nivel trimestral Estados Unidos. Eso yo lo atribuyo fundamentalmente, en primer lugar, a la relocalización de la manufactura en México. Mucha gente le llama el nearshoring. Otro es a la relocalización en países empáticos o amigables. Eso alguna gente lo ha traducido como el friendship shoring, ¿no? Eso fundamentalmente está trayendo a México un impulso muy importante, como tú atinadamente lo dijiste, en el sector exportación, muy acotado en el sector exportación. Todo lo que es exportación directa e indirecta están creciendo de una manera muy importante. Aunado a eso, otro factor que está haciendo que México crezca son las remesas. Claro. Son históricamente acaba de salir el dato histórico más alto de la historia. Sí. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la gente de alguna manera no está queriendo volver al trabajo en las condiciones previas a la pandemia. Y en cambio el migrante, el mexicano, el sudamericano que está ahí, pues ellos, perdónenme, le van a todas y dicen, esta es mi oportunidad, y están mandando una gran cantidad de recursos a sus familias. Eso está de alguna manera dándole un impulso particular al consumo que no tendría con los datos de empleo y de salarios que tenemos hoy en día en México. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos? Lo que estás diciendo quizá tiene algo de razón. Algo de razón en el hecho de que digas, ¿sabes qué? La gente todavía está sentada sobre muchos miles de millones de dólares de los cheques que recibieron por un lado y de los ahorros que tuvieron como consecuencia de que no gastaban en servicios por lo de la pandemia y por el miedo a viajar y todo lo que tú quieras. Ese es un tema. Pero acabas de decir una gran verdad. Estamos acercándonos a un periodo inédito en la historia económica mundial, diría yo, en donde la recesión, si es que se llegase a presentar, está siendo caracterizada por un pleno empleo. Hay que recordar cómo se manifiesta inmediatamente la recesión. Pues lo sentimos aquí en México, lo hemos sentido por N número de años, ¿no? Baja la actividad económica, hay más desempleo y eso de alguna manera genera menos actividad económica, ¿no? Y eso hoy por hoy en los Estados Unidos no lo estamos viendo. Claro. Sigue el desempleo en nivel mínimo y la creación de empleos en Estados Unidos cuando está por encima de 180 o 200,000 cada mes, el mes pasado, si mal no recuerdo, fueron 260, estamos en una situación en donde el desempleo o se mantiene o baja. Entonces, hoy no lo vemos de una manera directa. Ahora, ¿qué es lo que está de alguna manera inhibiendo la capacidad productiva de los Estados Unidos? No hay mano de obra disponible, pero ya no nada más de un tipo especializado, de todos tipos. Vas a los Estados Unidos, vas a un restaurante, ves una cola
grandísima y le preguntas al manager, oiga, señor, fíjese que está a la mitad de las mesas. Sí, está a la mitad de las mesas, pero no tengo o lavaplatos, o no tengo meseros, o no tengo lo que tú quieras que tenga que ver con el servicio. Y así está en muchos otros lados, en la construcción, etcétera, ¿no? ¿Esto afecta naturalmente el nivel de precios en Estados Unidos? Por supuesto, porque una de las razones naturales para mejorar eso es subir los salarios. Claro. Y eso implica un poquito más presión sobre la inflación. Oye, pregunta personal sobre el tema de las remesas que estaba diciendo ahorita. ¿Qué tan de mediano o largo plazo son las remesas en realidad? O sea, ¿qué tanto es un factor que pasa de generación en generación o es algo que se mantiene en el corto plazo? Esa es una pregunta que mucha gente ha tratado de responder quizá desde principios de los 90, fíjate, cuando empezó a haber un crecimiento importante. Ahí la pregunta fundamental yo la tendría que estar ligada íntimamente a la migración que hay de gente, vamos a llamarlo así, legal o ilegal a los Estados Unidos y Canadá. Hoy, por ejemplo, el presidente Biden ha liberado mucho más visas de trabajo temporales legales para mexicanos, para trabajadores agrícolas. Ese dinero también llega directamente. No es nomás lo que llega de gente que se va, ¿no? Claro. Entonces, ahí habría que hacer un estudio mucho más profundo. Si hay datos realmente de la gente que cruzó ilegalmente, yo creo que es un dato difícil de estimar, pero sí puedes estimar la gente que está siendo detenida. Y ahí puedes de alguna manera buscar una variable de aproximación para la otra. Entonces, mucha gente dice, es que va a llegar un momento en que la gente allá se desligue porque murió su mamá o pasó su papá, de generación. Sí. Es cierto, nomás que eso implicaría que estuviera fijo o completamente estático la gente que va y cruza el río para tener una mejor condición de vida. ¿Tú crees que el estado actual del mercado laboral en Estados Unidos sea un factor determinante para este tipo de política pública? Ejemplo, la que acabas de explicar de Biden, en donde, oye, pues abre las visas y necesitamos que más gente se venga, porque no hay, y así buscar moderar los precios. ¿Crees que eso puede hacer algo? Yo creo que sí lo pueden hacer temporalmente y de manera muy sigilosa, porque no puede, ese es un tema políticamente muy sensible. Entonces, pero bueno, yo me acuerdo, mira, en 1982, te estoy hablando 12 años antes del Tratado de Libre Comercio. Yo tuve un maestro en la Universidad de Northwestern de Historia Económica que al saber que éramos mexicanos, un día nos dijo, avisoro un día en donde México, Estados Unidos y Canadá tenga un Tratado de Libre Comercio. ¿Avisor? Avisoro. Avisor. Sí. Ahora, fíjate, después en 1987, cuando ya se empezaba a hablar un poquito de, oye, un tratado, a ver, yo tuve otro maestro, Cindy Wontrob, en la Universidad de Texas en Austin, que decía, la única manera de reducir la asimetría entre los grados de desarrollo de los Estados Unidos y México es dejar el libre paso de mano de obra hacia los Estados Unidos. Mano de obra. Sí, ese es un poco, pero ya libre. Obviamente tú dices esto en México, bueno, muchos empresarios dirán, oye, no, se nos va a subir el costo. A ver, espérame tantito. En parte sí, pero vas a tener una capacidad económica para comprar bienes y servicios que van a mejorar muchísimo tu capacidad, por un lado. Y por otro lado, algo que siempre ha estado olvidado en este país y que es la productividad de la mano de obra. Muy pocos empresarios miden fehacientemente la productividad, y la productividad debe ser el principal factor que maneje la compensación que tienen tus trabajadores. Quien no lo hace está en riesgo de alguna manera de tener un desequilibrio, un desbalance en lo que está haciendo. Y ese es un tema bien importante que tienen que hacer las empresas, elaborar esos esquemas de productividad para medir la productividad de cada uno de tus trabajadores o de los departamentos, y obviamente manejar quizá bonos de compensación acorde a la productividad que cada uno genere. Claro. Oye, y también haciendo un balance justo de lo que platicamos del año ahorita que está por terminar. El nearshoring fue también uno de los principales temas de conversación. La pandemia, tener las cadenas de suministro global, ¿no? Estar conectadas especialmente con los países asiáticos, China,
se empieza a volver complicado. Dicen los empresarios, oye, pues mejor tener aquí a tiro de piedra a los diferentes productores, etcétera. Y México se posiciona como un país pues de pechito para poderla romper ahí y que justamente venga inversión extranjera directa. Hemos estado viendo récords de inversión extranjera directa. Nuevo León es uno de los, también ahí de los abanderados. Desde luego que la región norte del país, pues naturalmente es la que se ve más beneficiada de esto. Sin embargo, cuando también ves otros datos y cómo también otros países como Vietnam y Corea del Sur han captado mucho esta relocalización de fábricas de manufactura. ¿Cuál es tu visión sobre el nearshoring, especialmente dado lo que vimos en el 2022? Mira, yo creo que esto, desde mi punto de vista, obedece a 3 fenómenos fundamentales. El primero, sin duda, fue el Tratado de Libre Comercio. La verdad, muchos critican al presidente Trump por muchas cosas, donde yo me incluyo. Sin embargo, el hecho de mejorar las reglas de origen, particularmente en el sector automotriz, hizo parar las antenas a muchas empresas. Tengo que estar en Norteamérica para poder producir y entrar con beneficios fiscales a los Estados Unidos y Canadá. Segundo, sin duda, fue una tragedia, que fue la pandemia. Obviamente, el tema del origen de China, que si fue inducido, que si no, etcétera. Y obviamente el hecho de echarte un viaje de 18 o 20 horas a China para atender el control cada 3 meses de los managers en Estados Unidos, Canadá o en otras naciones, pues de alguna manera dijo, oye, quiero algo como tú bien dijiste aquí cerca en México, ¿no? Esas 2 cosas de alguna manera han propiciado. Y tercero, no menos importante, yo creo que es la animadversión que hay hoy entre Estados Unidos y China. Y obviamente eso se traduce en el sector empresarial. En Estados Unidos los empresarios son muy, ¿cómo te diré? Atienden mucho las sugerencias y recomendaciones de su gobierno. Oye, ¿sabes qué? Acá no, mira, cuidado, por esto, cuidado, etcétera. Y lo que hacen básicamente es, oye, pues entonces ¿a dónde voy a voltear? Con todo respeto, no van a voltear a Corea directamente, ni van a voltear tampoco a la India o Vietnam, en algunos sectores, y voltean y ven a México, que además de barato, pues lo tienen aquí a tiro de piedra, conocen mejor la cultura y ya hemos hecho negocios por toda la vida. Entonces, eso es lo que está ayudando. Hay muchos datos muy interesantes, sobre todo, como tú atinadamente dijiste, en el norte del país, no hay bodegas. Tú empiezas a construir una bodega de Matamoros a Tijuana y apenas estás poniendo los cimientos y ya llega alguien, oye, ¿cómo está esta bodega? ¿Cómo la puedo yo rentar? Y desde ahí vas y cierras, ¿no? Ese es un gran tema que hay hoy disponible en México y qué bueno, pero como tú bien dijiste, básicamente es inversión extranjera. Como que el empresariado nacional todavía tiene cierto recelo, cierta cautela en relación con lo que vaya a pasar en la actividad económica. Pero esa cautela de la inversión nacional, la inversión productiva nacional, lleva desde el inicio del sexenio, ¿no? Muy probablemente sí, pero... O sea, no es un tema de pandemia, digamos. No. Sí, es un tema político, es un tema de Estado de Derecho, de cumplimiento de Estado de Derecho, de preocupación por el curso que están llevando las cosas a nivel administración pública federal, política pública, etcétera, sin duda. Es un tema importante. Oye, ¿cómo ves el estado actual? Ahorita vamos a pasar al todo el tema de las proyecciones, pero ¿cómo ves el estado actual de las finanzas públicas? O sea, hace poquito se acaba de aprobar, creo que el presupuesto del próximo año, balanza comercial. ¿Cómo ves en general el estado actual? Que obviamente tiene un impacto también con el tipo de cambio, que eso también vamos a hablar un poco más adelante. Yo creo que no hay cosa mejor que ha manejado el gobierno federal en esta administración pública, y no de esta administración, desde siempre, que las finanzas públicas. Las finanzas públicas siempre han estado sujetas a demasiada presión financiera, porque hay mucho más necesidades de gasto que los ingresos que puedas generar. Sin embargo, en esta administración lo han hecho bastante bien, y cada año es más la presión de las finanzas públicas derivado de las pensiones. Sobre todo antes de que cambiaran los esquemas de pensiones, la ley, hoy la presión empieza a llegar a un clímax a ser mucho más importante. Lo veo
muy bien. Hay gente que dice que nos estamos acercando a una crisis de finanzas públicas al final del sexenio. Yo creo que no hay cosa más alejada de la realidad que eso. Lo han manejado hasta hoy muy bien. El presupuesto del año que entra, súper bien, en ese mismo tenor de lo que han sido los años previos. Entonces, yo estoy muy tranquilo y me voy a adelantar un poco. El principal pilar que hoy tiene, desde mi punto de vista, al peso en donde lo tiene, es, desde mi punto de vista, la política fiscal en lugar número 1 y en lugar número 1 plus la política monetaria, ¿no? Que se ha manejado no solo en materia de decisiones, sino la gente que la maneja gente preparada. Que al final de cuentas estás de acuerdo que todo eso logra permear a la perspectiva de los inversionistas, que eso a la vez impacta en el valor de la moneda y cómo ve el público internacional el país, ¿no? Sin duda, por supuesto que sí. Y genera un ambiente mucho más amigable para aterrizar inversiones. Claro. Que bueno, la inversión fija todavía sigue de alguna forma rezagada con respecto a años previos y sobre todo con sus niveles máximos, pero esperemos que eso cambie pronto para bien de México, porque si no hay inversión, la capacidad de crecimiento de la economía va a ser mucho más limitada. Claro. Creo que con esta parte hacemos un buen corte de lo que sucedió en el 2022 y ahora sí vamos a echar la mirada al próximo año. ¿Cómo ves la economía de Estados Unidos para el próximo año? Han estado saliendo claramente noticias, oye, todas estas los grandes layoffs, ¿no? Despidos que han tenido las grandes empresas tecnológicas. Vemos también el mercado de vivienda, que obviamente las altas tasas empujan a que se desacelere un poco la venta de viviendas nueva. ¿Cuál es tu visión de la economía americana el próximo año? Fíjate, mucha gente ve esos despidos que están haciendo las grandes tecnológicas como algo malo. La verdad es que yo como economista digo, eso va a ayudar a normalizar un poco el mercado laboral. Okay. ¿Por qué? Porque la tasa de desempleo como está, la participación en el mercado laboral como está y la creación de empleos, lo único que está haciendo es generando presiones inflacionarias. Y este despido masivo, que yo creo que tiene otro origen, no necesariamente tiene un origen de cómo cayeron los precios de estas acciones tecnológicas. Está inflado, ¿no? Exacto, era una burbuja. A lo mejor no te tocó a ti la del 2002, del .com. Del .com. Bueno, y luego la del 2009, del problema de las hipotecas, me explico, de baja calidad. Entonces, eso, para mi gusto, tiene mucho que ver con eso. Una corrección. ¿Por qué? Porque ellos, los inversionistas, van a ver, no te está yendo bien, pues lo primero que hace la gente es voltear y despide gente. Ahora, este tipo de empresas contrataban gente o mucha gente nomás para tenerla ahí sin necesidad. ¿Por qué? Porque había mucha escasez, sobre todo de ese tipo de especialidades, como la hay todavía aquí en México. Claro. Ahorita trata de conseguir un gerente, un director de tecnologías de información, y es muy difícil porque muchos de los millennials dicen, no, yo quiero trabajar en mi casa y de cuando yo quiera y 5 horas y en una irme de vacaciones un mes en enero. ¿Sí me explico? Ese tipo de cosas, me explico, y quiero este tipo de beneficios y las vacaciones, etcétera. Entonces, eso es lo que yo siento que está pasando más que otra cosa, ¿me explico? Y fíjate que metiendo ahí un paréntesis interesante, eso también se puede ver en el capital de riesgo. A nivel aquí país, en los últimos 2 años, hace 2 años no existían unicornios en México. O sea, hace 2 años, prácticamente en estos últimos 2 años, nacieron los unicornios mexicanos, estas empresas con valuaciones de más de $1,000 millones de dólares. ¿Por qué? Pues las llaves de dinero internacional, todos los fondos, pues vertiendo lana, ¿verdad? Y muchas veces no haciendo su due diligence de forma correcta. Y hoy por hoy ya no es la misma situación. O sea, los tiempos de las valuaciones gigantes y el dinero donde lo puedas obtener ya no es una realidad. Entonces, va de la mano, ¿no? Sí, con claro, el tiempo de dinero barato se acabó. Se acabó. Y esa es una de las principales características que vamos a sufrir el próximo año. El dinero va a ser caro y escaso. ¿Por qué? Porque la gente va a estar mucho más cauta en dónde coloca sus recursos, sean bancos, sean inversionistas de capital privado, o sea, las mismas empresas en la reinversión
de sus utilidades, ¿no? De eso, que es hasta el final, porque vamos a platicar también de las recomendaciones, obviamente, de finanzas personales en el nuevo año. Perspectivas de inflación en el próximo año en Estados Unidos. Yo sí creo que Estados Unidos va a controlar la inflación mucho, va a terminar entre 5 y 6. ¿El año? Sí, Vale. sí, claro. No. Ya, el 9 fue el pico allá, quizá en el verano, y ha venido paulatinamente. O sea, ¿qué te gusta bajando. que termine? Yo creo que puede terminar alrededor del 4,5, 5% 4,5, en Estados 5%. Unidos, sí. El año, el 2022. Y el 2023 yo creo que se va a acercar al 3%. Ese es mi pronóstico así, grosso modo, ¿no? ¿Tasas en Estados Unidos? Yo creo que sí van a subir todavía un poquito más, probablemente 1.5 puntos más en las próximas, pero va a bajar la velocidad a la que se ha venido. Ya. Si mal no recuerdo, son 3 o 4 sesiones consecutivas de 75 puntos base. Sí. Yo creo que en esta siguiente, que si mal no recuerdo, esta semana van a ser 50 puntos base, y estoy seguro que después ya el próximo año se van a mesurar a 25 para a lo mejor en febrero o marzo parar ese crecimiento. El crecimiento. ¿No? Ahora, también acuérdate esto es como... Eso es lo que hoy se ve, y la Reserva Federal va a estar viendo los indicadores, y esto es como una sintonía fina. ¿Le aprieto más es como cuando, no sé si te ha pasado, que vas a rebasar a un carro en una carretera de 2 carriles solamente, y pues le aplastas y de repente, oye, pero viene cerca, bastante o simple y sencillamente, no, está muy lejos para no gastar tanta gasolina, ¿verdad? Los que somos... ahorradores de combustible en ese sentido, ¿no? Entonces, pero hoy como se ve la cosa, yo la veo de esa forma. Ya, y una también de las preguntas que normalmente la gente tiene es, oye, si la suben ¿a esa velocidad la bajan? Otra vez, depende la forma en la que controlen la inflación. Acuérdate que los Estados Unidos tienen un mandato dual, el Fed, el Banco Central. Uno, pleno empleo e inflación. Ahorita están concentrados en la inflación porque se les desbocó. Me encantó mucho un comentario de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que dijo, mira, el problema es que la inflación afecta a 350 millones de americanos y el desempleo nomás afecta a, por decir, 5 millones. ¿Me explico? Y tiene mucha razón. O sea, la inflación es un fenómeno y sobre todo es muy regresivo. ¿Qué quiere decir? Que afecta más a los que menos tienen. Y hoy, lamentablemente, la inflación, tanto allá como acá, es la inflación de alimentos, la cual está sumamente desbocada. Claro. Y hay que recordar que los alimentos es lo que más consumen las gentes menos favorecidas, como porcentaje de su ingreso. Entonces, creo que esa es la tónica y la premisa que está usando el gobierno, el Banco Central en los Estados Unidos para atender este problema de facto y de la manera más rápida posible. Ya. Que creo que el factor justo de las tasas se vuelve también un tema bien interesante a analizar, porque ¿qué pasa en los escenarios en donde se empieza a subir la tasa? Pero ¿qué pasa si las presiones inflacionarias son más allá del costo en sí del dinero y no se controla precisamente por el alza de tasa? ¿Sigue subiendo la tasa? Sí, por supuesto, pero bueno, es que la inflación que vive Estados Unidos, y estoy seguro que en México no hay diferencia, tiene 3 orígenes, y ese es el problema. Los economistas estudiamos cómo atender la inflación de demanda, que es lo que está haciendo el Fed o el Banco Central. Después hay una inflación de oferta. Claro. Esa inflación no la puedes atender, por ejemplo, por el tema de los combustibles, por las cadenas de suministro, el costo de los fletes, el costo de la mano de obra. O sea, no lo puede atender la Reserva Federal con sus herramientas, sino más bien con política económica. Ahorita vamos. Y la tercera es las expectativas. Recuerdo mucho a aquel gran economista del siglo pasado, Milton Friedman, que decía, tenemos inflación porque esperamos inflación, y hemos tenido inflación vemos inflación porque esperamos inflación, y esperamos inflación porque hemos tenido inflación. Ese es el fenómeno de expectativa, que te hace a ti aumentar los precios para protegerte de lo que puede pasar. Ahora, con esto, ¿qué pasa con el segundo? La demanda, ya vimos, el costo de oferta, tienes que generar incentivos a las empresas para producir más, ser más eficientes, innovación y desarrollo.
¿Para qué? Para enfrentar el costo de oferta. No hay otra forma de hacerlo. Y las expectativas, obviamente, con la credibilidad que tenga el Banco Central, que dicho sea de paso, ha perdido un poco de credibilidad el Banco Central en los Estados Unidos. Y perdón que me refiere a Estados Unidos, porque aquí en México mejor ni hablamos. ¿Por qué? Porque cuando empezó, no, pues es transitoria, la inflación no pasa nada. Entonces, en opinión de muchos economistas, se tardó mucho en empezar a aplicar políticas monetarias más restrictivas, pensando que era una transitoriedad, porque a lo mejor la guerra no iba a durar tanto tiempo, porque a lo mejor el tema del petróleo, de los granos o de las cadenas de suministro, de los semiconductores, etc. Claro. Entonces, justo esta misma credibilidad es lo que impacta este tercer factor que mencionas de las expectativas. Tu lectura de México. Crecimiento de México, bueno, ya nos platicaste tu proyección de cierre, próximo año. El próximo año yo creo que México va a estar cerca del 1%. 1%. No veo, la verdad, ahorita condiciones para que México pueda crecer más allá. Con todo y la relocalización, con todo y la inversión extranjera, con todo y una política fiscal muy prudente, con todo y todo, yo sí creo que nos vamos a sentir un frenón. Un frenón en el crecimiento. Principalmente debido a el estancamiento también de la economía americana. Yo creo que el menor crecimiento en los Estados Unidos es un factor importante. El elevado costo del crédito en México, de las tasas de interés, pues evidentemente la gente, pues los que tenemos deudas, vas a tener que dedicar más dinero a pagar tu deuda que a consumir bienes o servicios. Y también créeme, el tema de hay una paradoja que se llama la paradoja del ahorro, de un economista muy famoso que dijo, ¿sabes qué? Veo tiempos nebulosos, vientos en contra. A lo mejor consumo menos o invierto menos de lo que hubiera consumido en condiciones normales. Y eso propicia, es lo que platicábamos casi al principio de tu programa, ¿no? Sí, profecía autocumplida. Sí, justo. Entonces, 1% dices para el de crecimiento. ¿Qué industrias, qué zonas son las que te llaman más la atención? ¿Dónde puede haber buenas oportunidades? Fíjate, yo veo los sectores fundamentales. Sin duda va a seguir siendo el sector exportador, el exportador directo e indirecto. Ese, la verdad, no hay duda que vaya a seguir creciendo. Un sector que a últimos meses ha agarrado mucho vuelo es el sector turismo. Nuevamente. Está reviviendo, reactivándose de manera muy importante, pero ya no nada más el turismo local, que tú sabes, se acabó la pandemia y aunque no se haya acabado, todo el mundo quiso salir de viaje, ¿me explico? Sí. Ves ahorita los vuelos de avión, yo que cada semana viajo, completamente saturados en todas las líneas, prácticamente todas las rutas que voy, ¿no? Sí. Ese es otro sector. Y por supuesto, las remesas van a seguir enviando recursos. Eso va a generar una capacidad de compra de los ingresos más bajos que van fundamentalmente a bienes y servicios básicos de la población de menores recursos. ¿Qué zonas? Sin duda, el norte de la República va a seguir muy boyante en comparación con el resto. Todos aquellos estados como el Bajío, Querétaro, Zacatecas, bueno, Zacatecas es un punto de aparte por la problemática que tiene seguridad, pero Querétaro, Guanajuato, toda esta zona que está ahí, Aguascalientes, por el Bajío. Automotriz. Exacto. Y pues en la parte sur, por supuesto, bueno, todos los estados turísticos, es Jalisco, Baja California, Quintana Roo, etcétera, de una manera importante. Quizá en estados de logística como es Colima por el puerto de Manzanillo, esos, y obviamente en el sureste mexicano, Tabasco por toda la gran inversión que hay ahí en el sur, particularmente por el Tren Maya, el Transísmico y la refinería de Dos Bocas van a seguir creciendo de una manera muy, muy importante, ¿no? Eso es lo que yo veo en el 23. En los próximos años, justo ahorita de lo que estabas platicando aquí, cifras en Nuevo León específicamente, bodegas industriales, 95% de ocupación. Y sí, justo lo que decías. Sí. Llega una de las grandes ahí porque quiere un centro de distribución. Pues es a 2 años y compra. Pues ahí te va de una vez. Sí, así es. Es una cosa tremenda. No vista en muchos, ni en las... Algo que yo viví previo a esto quizá, pero nada comparado, es los años previos o los meses previos a la firma del Tratado de Libre Comercio en el 94. 92, 93 hubo una época muy boyante en México donde todo el mundo pensaba... Por las expectativas también. No, y pensaban que el tratado ya es tratado a partir del primero, ya se acabó. No, pero bueno, sí hubo mucho de eso. Hoy lo estoy viendo quizá con mucho más fuerza, ¿eh? Ya.
Buenísimo. Y también pues todo cómo esto va a desembocar, no solamente en el 2023, ¿verdad? Pero todo tiene para varios años, ¿no? A pesar de las elecciones del año que entra, a pesar de las elecciones presidenciales, yo creo que esto no va a parar. También importante porque el 2023 pues es... A ver, yo creo que ya empezaron a hacer todo ya van a empezar con las campañas, si no es que ya empezaron, pero el 2023 pues es el año importante también para empezar a generar rumbo al 2024. Sí, los destapes, tienen que ocurrir el año que entra, ¿no? Ahorita te voy a hacer ahí unas preguntas a ver qué opinas sobre eso. Pero antes, superpeso, para que la gente entienda el poder del peso, su estabilidad en estos últimos meses, ¿a qué se ha debido? Ok. Yo creo que podemos mencionar quizás 5 factores. Uh-huh. Primero ya comenté uno de ellos, que es la política fiscal, muy prudente, y a los inversionistas les encanta que estemos bien calificados. Y mientras la política fiscal siga manejándose de esa manera, ahí no hay absolutamente ningún riesgo. Uh-huh. Y hay estabilidad. Fíjate bien, hay estabilidad económica y financiera. Eso no significa que haya crecimiento, claro, porque muchas veces en el corto plazo están divorciadas, ¿me explico? Segundo, la política monetaria. Estamos siguiendo razonablemente o de manera adecuada el ciclo inflacionario en Estados Unidos y por lo tanto el ciclo de aumentos el diferencial de tasas sigue siendo importante. Tercero, creo que ya lo comentamos, la relocalización de manufactura por cercanía y por amigabilidad, ¿no? Esas dos cosas están trayendo. Esa parte de amigabilidad, ¿a qué te refieres? Es que normalmente antes era irse a China. Ajá. O irse, y hoy por hoy te digo que en Estados Unidos hay cierta animadversión contra la inversión china por todo lo que ha pasado y que me vas a hackear y que esta Huawei viene aquí, todo ese tipo de cosas ha generado mucho, exacto. Claro. Entonces eso está generando y no, ¿por qué te vas para China? Mejor vete a otro país amigable, ¿ok? Y México pues no sé. Relocalización de las mismas fábricas americanas, sí, ¿verdad? Mucha gente lo confunde o piensa que es lo mismo que la relocalización de manufactura por cercanía, no, es por, oye, yo no quiero que no me quiero desnudar desde el punto de vista tecnológico ante un país que sabemos que se roba todo. Bueno, eso es lo que dicen los americanos, ¿verdad? Sí, y también hay muy poca certeza regulatoria. Exacto. ¿Ok? Después, cuarto, las remesas. Las remesas, si ya lo hemos platicado, es una cantidad muy importante. Ya van a representar este año, si mal no recuerdo, entre 4 y 5% del producto. Del producto. Pues, oye, es toda una cantidad muy importante. Acá se dieron 55,400 fue el último mes por ahí. Yo creo que en el año va a andar arriba de 50,000 millones de dólares, ¿no? Que es una cantidad muy importante. Y que estás de acuerdo también, pues es algo que la neta pues no es algo en sí que se geste dentro de México. O sea, no responde a una política. No, responde a una problemática interna. Claro, por supuesto. Aquí no les damos empleo y tienen que ir a buscar una mejor oportunidad de vida allende las fronteras, ¿me explico? Claro. Y el otro tema tiene que ver con no es una muy buena noticia. El hecho de que estemos creciendo menos que nuestro principal socio comercial. ¿Eso qué significa? Que tenemos en orden nuestras cuentas externas. Hay que recordar que buena parte de las crisis económicas que ha vivido México, basadas en problemas de tipo de cambio, ocurren por un déficit en cuenta corriente, en la diferencia entre bienes y servicios que exportamos contra los que importamos. Que básicamente, exacto, es la salida de bienes y salida de divisas. De divisas contra las entradas. Exacto. Pero hoy, como no estamos creciendo mucho y Estados Unidos sí nos está comprando mucho más, sí, y eso no es una buena noticia, pero bueno, hoy emerge como una posibilidad de ayudarnos a que el tipo de cambio esté tan fuerte como está. ¿Te gusta el próximo año? ¿Será esto que se mantendrá? Hace poquito, no sé, ¿te acuerdas que salió la nota de Moody's diciendo que se iba a devaluar 20% y se apreció 10%, la psicosis, pero es bien interesante la psicosis que eso genera en la población en general. No me quiero ni imaginar las veces que se compartió esa noticia, pero por WhatsAppazos. Pero te voy a decir otra cosa. ¿Qué efecto tuvo? La verdad,
prácticamente nulo, porque los que toman decisiones relacionados con el tipo de cambio, probablemente lo que tú o yo podamos comprar o vender no tiene ninguna significancia. Claro. Saben que para mi gusto había ahí un conflicto de interés. No sé qué onda, pero yo te voy a decir que todas las calificadoras de valores, después de lo que pasó en 2002, después de lo que pasó en 2009, 2008-2009, ya quedaron marcadas como... Te voy a decir lo que le dijo Rubin, que era secretario del Tesoro de los Estados Unidos cuando Clinton. Llega un periodista y le dice, oiga, señor secretario, no se preocupa porque una de estas calificadoras, y voy a omitir el nombre, dijo que va a bajar la calificación del gobierno, de la deuda soberana de Estados Unidos de AAA, y se le cae viendo. Rubin era un hombre muy sarcástico, me encantaba cómo respondía. Pues bueno, mira, son los mismos, ¿verdad?, que dijeron un año antes que quebrara Enron, que eran AAA, ¿verdad? Sí, bueno, pues tú toma tus propias decisiones, ¿no? Yo la verdad creo. Yo con esto no quiero decir que está garantizada la estabilidad del peso. Claro. Hoy por hoy, como se ven las cosas, fundamentalmente así lo veo. ¿Qué va a pasar mañana? Hay que estar siguiendo el fenómeno en enero, en febrero, en marzo, etc. Las 5 variables que estábamos platicando. Exacto. Ahora, por otro lado, a México le ha ayudado mucho, fíjate bien, y esto a lo mejor va a hacer mucho ruido, la caída en los precios del petróleo. A México como país, no a México como gobierno federal, porque México hoy es un importador neto de hidrocarburos, en donde juntas petróleo, gasolinas, gas, etcétera. Tenemos una balanza comercial súper deficitaria en hidrocarburos. Baja el precio, baja ese déficit y ayuda a que salgan menos divisas para atender la demanda que tenemos, ¿no? Claro. Esas son las 5 cosas que yo veo. Y el doble golpe que decías ahí, sí, porque en la parte de venta de nuestro propio petróleo, claro, ahí es donde nos afecta. Es correcto. Justamente. Entonces, bueno, eso es sobre el PIB. Tasas. Digo, a los niveles que tenemos ahorita, ¿ves? Digo, claramente, como decíamos en la parte de Estados Unidos, pues tiene mucho que ver con lo que haga la Fed, con las decisiones que tome la Fed y obviamente cómo se logre manejar la inflación. Yo sí veo que el techo pudiera estar alrededor de la TIE en el 12%, que no estamos muy lejos de eso, ¿no? Pero otra vez, si lo logramos controlar. México siempre se ha conformado con una inflación por encima de lo que se considera a nivel internacional como un estándar de estabilidad de precios, que es entre el 0 y el 2%. Aquí la última vez que alcanzamos una cifra cercana al 2% fue por una situación de bajaron los precios del petróleo internacionalmente y bajaron de una manera muy importante los combustibles. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues porque no tenemos todavía muchos mercados competitivos. En Estados Unidos suben los precios y bajan en mercados, no solo de productos genéricos, sino también en mercados competitivos, donde hay mucha competencia. En México los precios son un poquito inflexibles a la baja. Ya. O sea, subo bien fácil, bajo ya batallo un poquito, salvo en los mercados industriales de commodities, eso pues sin duda es mucho más fácil. Ya. Entonces, yo sí veo que la inflación en México, creo que la aplaudiría si el año que entra alcanzamos el 4%, ¿no? Y si sigue así de férrea la economía, yo creo que pudiera ser. Ahora, te voy a decir otra cosa. También en el norte de la República ya está faltando gente, sí, claro, gente especializada. Sí. Preguntas a empresarios, ya han tenido que aumentar los sueldos y salarios precisamente por ello. Ahora, no sé en qué vaya a quedar este aumento de las vacaciones de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Las vacaciones y también lo que se anunció recientemente, el salario mínimo. El salario mínimo a mí no me preocupa hoy tanto porque en México... De acuerdo a estadísticas, el salario mínimo lo recibe el 8, el 10% de la población. Y a lo mejor eso no es cierto, porque ni ellos reciben el mínimo, porque hay mecanismos quizá que... Hay algunos que están registrados con el mínimo que en realidad otro tipo de cosas. Entonces, eso no me preocupa a mí tanto como su efecto inflacionario, como ha sido este sexenio. Claro. ¿No? ¿Sabes otro factor ahí que entra en el tema de inflación también que se ha estado dando estos últimos 2 años? Yo creo que este último año sí ha estado más evidente el tema de la gentrificación en muchos de las principales ciudades del país, que al final de cuentas, pues este tema global en donde la gente puede trabajar en donde sea, pues tú vas a la Ciudad de México y está plagada de gringos, por ejemplo, ahora se están viniendo para acá, y muchos otros lados que se está empujando, pues obviamente rentas y precios
la alza. ¿Te preocupa algo de esto? Fíjate que más que me preocupa, lo aplaudo. Tiene mucho que ver con el turismo que estamos platicando. Claro. Si tú recibes una pensión en Estados Unidos de $2,000, pues la verdad haces un análisis y a lo mejor no te va a alcanzar. No te alcanza. Te vas a cualquier ciudad de México y hablaste de la Ciudad de México que no es barata, pero te vas a una ciudad... San Miguel de Allende. Bueno, ahí es caro. Mérida. Mérida u otros centros que reciben ese tipo de gente y le rinde muchísimo el dinero, precisamente huyendo ya no del frío, como vienen los de invierno, sino huyendo de la inflación porque allá, pues no nada más la inflación de alimentos es sumamente alta. Y aquí como somos un país productor y exportador neto de alimentos, particularmente frutas y hortalizas, pues la verdad es que tenemos una gran ventaja en ese sentido de ofertar a los turistas, ya vamos a decirle transitorios o de temporadas largas de estancia, un precio mucho más económico para que les rinda sus ingresos. Les rinda y bueno, pues ese ingreso extra. Pero no me preocupa, al contrario. Oye, a ver, vamos a hacer un paréntesis aquí político sobre, sobre tu perspectiva rumbo al 2024. ¿Qué crees que va a pasar ahora sí que con los destapes y con todo esto que se puede dejar venir para el próximo año? Híjole, pues la verdad ahí no puedo vaticinar qué es lo que está en la mente de cada uno de los posibles candidatos o de los precandidatos, ¿no? Yo lo único que te puedo decir es qué es lo que va a pasar, pues va a depender mucho de las acciones posteriores que tomen los que son nombrados hoy como candidatos o candidatas para atender un poco la frustración que generaría el no haber sido elegido por la encuesta, por el lado de Morena. Por el lado de la oposición, pues, híjole, ahí creo que la situación está más complicada. Porque son organismos políticos con antecedentes históricos muy disímbolos, con divergencias ideológicas monumentales y otros sismos que caracterizan la formación de cada uno de ellos. Lo que sí te puedo decir, o quizá algo que sí podemos hacer, si la oposición no se junta, es un día de campo para el partido en el poder. Si se juntan 3 de los 4, pues puede haber algo de competencia. Pero para que verdaderamente haya una competencia importante, competitiva, es que se junten los 4, cosa que a todas luces se ve sumamente complejo. Yo creo que no va a ser fácil definir al candidato. Ese es el segundo momento. ¿El candidato de qué? ¿De la oposición unida? Sino el método para elegir al candidato, que eso es un paso antes, ¿me explico? Entonces, ante esa circunstancia yo veo bien complicado el tema, ¿no? Ahora bien, ¿qué van a hacer? Como comúnmente les dicen, y creo que de manera peyorativa, las corcholatas perdedoras. Una que ya se siente perdedora sin duda es Ricardo Monreal. Que acarrea gente y tiene algo de fuerza. Otra corcholata que acarrea gente, y ya lo hemos visto, que estuvo aquí el fin de semana, es Marcelo Ebrard. ¿Qué va a hacer si no es elegido? ¿Y qué va a hacer Adán Augusto si no es elegido? Ahorita sabemos que entre ellos, y públicamente, ya no te digo que bajo la mesa, públicamente se están tirando hoy. A un año, ¿qué estamos? Más o menos estamos a un año de los destapes, ¿no? Imagínate qué va a pasar cuando yo no estoy de acuerdo, etcétera. Y siento, con todo respeto, que el proceso dentro de Morena se salió de control. Y eso, obviamente, es un plus para la oposición, siempre y cuando tengan, fíjate, muchos condicionales. Un buen candidato que conecte, que esté unido y que haga una buena campaña. Entonces hay tantas cosas. Complejo. Yo no me vaticino hoy a decirte nada más que eso que te puedo pero hace mucho sentido lo que dices de, al final de cuentas, cómo va a reaccionar él o la candidata que si no es elegida por estas encuestas internas, si se va a lanzar de independiente, si se iría con otro partido. Hay que ver qué pasa, pero sí, ese es uno de los puntos más interesantes. Hoy vamos a pasar, Alejandro, a las recomendaciones ya muy puntuales para los empresarios. Bueno, antes me gustaría preguntarte, ¿eres en general optimista del 2023? Yo creo que estoy en la parte neutral. ¿Neutral? Sí.
no creo que vaya a ser un tan buen año como este, fíjate, en materia de crecimiento. No tan buen año como el 2020. Acuérdate, si van a apretar las tasas, Sí. va a haber menos actividad, pues vamos a sentir menos beneficios los que Sí. somos empresarios, los que vendemos algún bien o servicio. Mm. Entonces yo creo que esto es bien importante reconocer, pero tampoco veo los nubarrones y los huracanes que otros ven. Ya. Y otros si por escrito lo ponen, me explico. Yo la verdad no veo ese, pero tampoco estoy optimista. Mucha gente, Claro. oye, pues qué padre que él. Digo, pues digo, no se ve nada bien todo, ¿verdad? Claro, que al final de cuentas, pues sí, como dices, este balance se hace porque hay ciertos factores en contra, pero también hay algunos Claro. otros que son positivos. Y no sabemos aún hoy la magnitud de ellos ante un mundo cambiante. Déjame ponerte un escenario ideal. A ver. Que se acabe la guerra en Ucrania con una negociación favorable para ambas partes. Para ambas partes. ¿Qué te dices, gusta? ¿Primer semestre? No, ahí la verdad no te lo puedo decir. Pero si se acaba eso, todo lo que acabamos de decir probablemente pierde sentido económico, porque eso le daría un boom tremendo a la economía mundial, le daría un boom tremendo a Estados Unidos, bajarían los hidrocarburos, bajaría el precio de los granos. ¿Y estás de acuerdo que el mismo sentimiento individual, ¿verdad? De la gente, claro. de decir a la madre y cómo eso impulsa consumo, por supuesto. Ese sería un parteaguas para que quede registrado. Para que quede registrado aquí en el momento que estamos grabando. Ahora, yo sí creo que hay agotamiento. Sobre todo, pues, digo, si me permites una opinión de alguna manera no personal de lo que leo de analistas políticos internacionales, hay un agotamiento por parte no solo de Rusia, sino también del grupo de los 7, sobre todo los europeos, que son los que están sufriendo más. ¿En qué sentido? En el bloqueo que se le está haciendo a Rusia. Porque Estados Unidos y México, pues estamos a todo dar acá, pagando un poquito más, pero nada más. Pero ellos están en una situación muy... Entonces ya, sobre todo, fíjate, en Alemania, en Italia y en Francia, la opinión pública ya aumenta el porcentaje importante que quieren que se les eliminen los bloqueos, los embargos y los bloqueos a Rusia, porque ellos lo están sufriendo en su... Entonces, eso también, perdóname, allá sí le hacen caso a la gente. Oye, espérame, y entonces, ¿sabes qué? Pues lo siento mucho, Estados Unidos, por eso Estados Unidos está mande y mande combustibles para allá, están reabriendo en Estados Unidos, en Europa, en Alemania, las plantas de carbón, las plantas nucleares, para tratar de alguna manera de no enfrentar este invierno que va a ser muy crudo. Oye, justo platicando una experiencia, estuve hace un mes en Alemania, 300% aumentó la luz. Hazme el favor. Imagina. Pues sí. Hay programas de subsidios, de subvenciones muy importantes por parte del gobierno allá y en toda Europa, me explico. Pero pues eso, ¿qué hace? Claro. Recursos públicos a subsidios y eso el crecimiento, a costa del crecimiento. Claro. Pero bueno, entonces, factor importante en esta neutralidad y escenarios optimistas es que se solucione la guerra. Eso cambiaría todo lo que podemos platicar. Suponiendo, lo que vamos a platicar de aquí en adelante es que suponiendo que la guerra se mantenga como se ha mantenido, que vemos un costo del crédito mucho más alto, elevado. A lo mejor la liquidez de las empresas de alguna manera vamos a empezar a sentir o que nos piden más plazo o simple y sencillamente nos van a decir, oye, no te pago a tiempo, hay que estar preparados para eso. Las líneas de crédito se van a hacer más escasas, vamos a batallar más por parte de los establecimientos, de los intermediarios financieros para que nos autoricen el crédito. ¿Por qué? Pues porque eso es natural. Vamos a sentir una desaceleración en el ritmo de crecimiento que veníamos teniendo en cada uno de los sectores en los que estamos. Obviamente hay ganadores y perdedores, ya lo platicamos ahí un poquito previo en las conversaciones previas. Yo es lo que siento. ¿Qué más recomiendo yo? Hay dos cosas que yo siempre recomiendo en esto y en cualquier otra circunstancia a las empresas. Uno, tengan cuidado con la productividad y con los salarios. Midan la productividad de las empresas. Hay muchos métodos para medirlas y no aumenten los precios más allá de lo que genere la productividad de tus trabajadores. Busca negociar con los sindicatos que esquemas en donde aumento, doy bonos y me logras estos temas. Y el otro, la institucionalización es fundamental. Híjole, muchas veces las empresas, sobre todo aquí en México, que prácticamente todas las empresas son familiares,
están al mando del dueño, del hijo del dueño. Siempre hay que abrir un poquito el esquema a consejeros independientes que de alguna manera se salgan de la caja, que no tengan la ceguera de taller, como comúnmente se dice, para que vean cosas diferentes a lo que normalmente y habitualmente están viendo. Esas son 2 recomendaciones que en cualquier circunstancia, pero ahora más que nunca, son fundamentales para poder manejar. Y la tercera, probablemente buscar alinearnos a los sectores más dinámicos, hacia exportadores directos o indirectos. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Sea en la segunda, tercera o cuarta fase de la exportación. Son cuestiones que son muy importantes. Me gustaría agregar otra que, como dices, es relevante ahorita, pero la neta es que termina siendo relevante siempre. Ahorita vamos a pasar a la parte de la persona, pero ahorita hablando de la empresa, el rigor financiero, ¿verdad? Siempre mucho cuidado con la proyección de flujo, tanto de manejo de proveedores como con clientes, proyectos de inversión y productivos, pues siempre teniendo, pues ahora sí que por lo menos el Excel con los fundamentos adecuados. Castigándolos castigando los escenarios. Sí. Castigando los escenarios. Pero sí, siempre con ese rigor. Y ahora vámonos a las personas. ¿Cómo recomendaciones en las finanzas personales en estos tiempos? Yo claramente el tema del crédito es algo que está de pecho. Cuidar el crédito, por supuesto, cuidar tu buró de crédito, tratar de no caer en pagos, darle prioridad obviamente a todos los créditos que tienes, tratar de minimizar el uso de crédito ante estas circunstancias, salvo que tengas una fuente de pago inmediatamente manejable. Yo sigo insistiendo que en materia de inversiones personales, hoy, a pesar de que las tasas de interés están tan altas, muy probablemente una buena inversión en el mercado de valores, en acciones de empresas mexicanas, en el mediano plazo te va a dar muchísimo más, con un buen portafolio, decir esto lo puedo necesitar en 6 meses, bueno, pues vamos a meter en sociedades de deuda, etcétera, porque la bolsa mexicana de valores está sumamente castigada. Y ya vemos, por ejemplo, comentarios de inversionistas extranjeros que ya, ahora sí, oye, México, no nos volteaban a ver en los últimos 5 o 6 años, hoy nos están volteando a ver. Y te digo, si se da ese escenario que digo de la terminación de la guerra, la bolsa mexicana de valores va a volar. Y pues no son muchos los papeles AAA que hay ahí, ¿no? Te entras a un fondo de estos que emula al índice o algo, y la verdad es que creo que eso puede ser muy, muy buena inversión, ¿no? Claro, y también ya ahorita como dices, los vehículos a través de ETFs o en donde fácilmente puedes tener una buena diversificación con poco capital. Con poco capital. Y todas las plataformas, antes necesitabas $1 millón de pesos para y que contrato físico y la madre, ahorita desde tu celular lo haces. Pero importante ahí lo que mencionas, el horizonte de inversión, al final de cuentas, ¿no? Eso es muy importante. Porque así como dices, oye, el escenario positivo, ¿no? De que la guerra termine, pero pues oye, no. Espérame, o bueno, vamos a ver, ¿se alarga o se profundiza con armas químicas y nucleares? Que bueno, ya amenazó a aquel señor. Sí. Y bueno, como dicen, perro que ladra no muerde, pero igual nadie creía que iba a entrar a Ucrania, ¿verdad? Y bueno, pues ahí lo tienes. Eso sí es un riesgo del otro lado. Yo lo veo mucho menos probable que el hecho de que tarde o temprano. Porque como te digo una cosa, de la presión que hay, nomás hablé de la presión de los estados europeos independientes, sino también dentro de Rusia hay una animadversión contra el presidente, precisamente de gente que dice, pues, ¿qué estás haciendo? Era una operación militar especial que iba a durar 15 días y ya prácticamente vamos a llegar al año, ¿no? Entonces, eso también genera, en generales, que puedan eventualmente generar una revuelta interna dentro del ejército ruso, ¿me explico? Pues no sé. Y también he estado leyendo sobre eso y está interesante cómo buscan, por ejemplo, en Moscú, que haya un ambiente en donde prácticamente nadie habla, ¿no? Por lo menos públicamente, ¿verdad? Los medios de comunicación. Como si no pasara absolutamente nada y fuera toda la conversación. Es correcto. Última pregunta interesante. Obviamente no es una recomendación de inversión, ¿verdad? Pero ahorita tú personalmente, ¿qué oportunidades atractivas puedes ver? ¿Te ha tocado ver en el mercado de cualquier asset class prácticamente, ¿verdad? Real estate,
Ahorita pues, estuvimos platicando algo de bolsa, negocios en general. ¿Qué te gusta? Mira, yo siempre, nosotros en el despacho que tenemos una especie de aceleradora de negocios. Ok. Que vemos gente que llega con proyectos. proyectos, digo, toda proporción guardada por la Ujú. capacidad técnica, económica y financiera, es una especie de Shark Tank. Ujú. Y hemos identificado, de cada 10 proyectos que llegan, identificamos 1 o 2 que verdaderamente valen la pena y que lo que necesita el el dueño o Emprendedor. el emprendedor Ujú. es un poquito de orientación en Ujú. materia de gobierno corporativo, Ya. de institucionalización o comercial. O conexiones. Conexiones. Muchas veces más que Eso capitales es, necesito un sí, mentor, ¿verdad? Que me ayude a escalar Oye, este y desmadre. cuando uno tiene, nosotros tenemos un consejito ahí de 4 o 5 gentes con mucha experiencia y Ujú. con muy buenas conexiones, tanto a nivel nacional como internacional, los echas a volar bien rápido Claro, y claro. vuelan bien fácilmente. Entonces yo digo, mucha de esta gente de alguna manera, pues que vea, que escuche, te digo, de cada 10, 1 o 2 te van a salir buenos. Claro. Y porque otros, la verdad, no vas a tener interés. Y no son las grandes cantidades, pero hoy en México hay muchas oportunidades de servir al mercado norteamericano de manera directa o indirecta a través de la relocalización y de la exportación directa o indirecta. Ya. ¿Por qué? Porque lo que está pasando, muchas cosas que ni nos imaginábamos. Pero hoy México emerge con un país educado, con mano de obra calificada, con sueldos bastante atractivos, con una logística impresionante para llegar a los Estados Unidos de Claro. Norteamérica, ¿no? Hay dentro de, digo, aquí hablaste de capital de riesgo, pero hay alguna, y el tema de las exportaciones, ¿hay alguna industria en particular que te guste ahorita? Pues mira, cualquier cosa relacionada con la manufactura es importante, así que digas tú, ¿cuál en particular? Pues no me he detenido a revisar. Todo lo que Ya. tiene que ver con el turismo, ahorita hablaste, por ejemplo, de lo que está pasando en Yucatán, en Mérida, la tierra todavía es muy barata, hay muchos desarrollos para atender a americanos, hay gente que se está dedicando hoy a hacer, vamos a decir, casas de reposo, por llamarlo de una manera elegante, porque son mucho más baratas en México que en Estados Unidos, y el americano viene y lo busca. Desarrollos inmobiliarios todavía los hay, sobre todo en las faldas, digamos, de estos estados que están creciendo mucho. Están creciendo mucho. Ahí está la estadística muy simple de ver en los últimos 5 o 6 años qué estados están creciendo mucho, qué industrias en qué estados están creciendo mucho, que te da una idea de la necesidad que hay de tierra, ¿no? De bienes raíces, ¿no? Ya. Todo lo que tiene que ver con informática, todos los negocios, las fábricas de software, que hoy por hoy es una gran necesidad en cualquier empresa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tecnologías de información, con servicios de alguna manera conexos para todo lo que es la manufactura. Pues digo, no te pudiera hablar en Sí. particular de pero sectores muy particulares, pero eso es lo que hoy... sí, y hay justo. que quitarnos un poquito quizá la idea fundamental que siempre tenemos de los negocios tradicionales. Claro. Esos ya se acabaron, ya se Claro. acabó el restaurancito. Ya ha sido muy interesante analizando los portafolios de muchos fondos de capital de riesgo. Digo, que otra vez, la industria se ha estado reconfigurando estos últimos 2 años, pero fintech es una industria muy, muy atractiva en los últimos 2 años. Lo que también se ha estado dando últimamente, que no lo escuchabas tanto antes, por ejemplo, es PropTech, ¿no? Todo el tema de manejo de propiedades, compra, venta, brokerage a través de plataformas, también es un sector que se me hace interesante. Otro que también apenas ahí va, y he visto varios proyectos interesantes, EdTech, va. Tema de educación. Entonces, ¿qué tienen en común? Yo ahí opcionaría algo, salud. HealthTech, sí. Eso está... Pues sí. Pero a ver, al final de cuentas, ¿qué tiene en común todo esto que estamos diciendo? Pues son las industrias tradicionales, nada más que le estás inyectando el componente tecnología. Digital, que al final, tecnológico, exacto. Que es una recomendación que yo a la gente entiende las fricciones que una industria tradicional tiene, las fricciones dentro de sus procesos, dentro de su cadena de valor, y cómo la puedes revolucionar metiéndole
inteligencia de Claro. datos, automatización de procesos, inteligencia artificial. Yo qué sé, pero al Claro. final de cuentas ahí es una muy buena oportunidad y es lo primero que se fijan los fondos de Claro, capital de es riesgo. correcto. Todo este rollo. Oye, Alejandro, pues qué gusto escucharte. No sé si tengas algún otro comentario. No, pues es todo. Estamos para servirte a ti. No, y Con mucho gusto. qué gusto tenerte como siempre Igual. aquí en A ver si en este Dimes año, y como se ve Billetes. a mitad de año, tenemos una recapitulación, Sí, ¿no? y Valía es la que pena. estuvo bien interesante, justo hablábamos antes de empezar el episodio, porque estaba escuchando la grabación que tuvimos el año pasado y justamente, digo, siempre está curioso porque hablas de las cosas más que estaban de moda, justo como lo estamos Ajá. platicando ahorita, que en ese entonces, ¿te acuerdas? Era el tema de que si el tema inmobiliario en China con la quiebra de Evergrande Sí. iba a tener implicaciones internacionales. Obviamente ni se vislumbraba el tema de Ucrania De la con guerra. Rusia. Que es otra vez, es de las cosas en la vida que más me llama la atención. Y justo lo estaba leyendo en un libro, de decir, háblame de los eventos más importantes de la historia moderna. ¿Qué te gusta meter ahí? El 11, el 9/11. 9/11. .com. La .com, la crisis Subprime. hipotecaria, subprime, COVID, la crisis, la guerra ahora. Y te pregunto yo, bueno, ¿y cuántas Que de esas sí. se pudieron haber Anticipado. Y entonces ahorita estamos entrando un nuevo año y literal entras y es el mundo real, ¿verdad? Creemos que tenemos la certeza de todo cuando en realidad estás entrando a un cuarto que está oscuro y estás listo para prender la luz, a ver cómo te va a qué tocar. pasa, exacto. Pero al final de cuentas, como mencionamos, siempre es importante hacer un juicio educado, ¿verdad? Con ciertos fundamentales que al final de cuentas también, y esto es un mensaje bien importante para la gente, tu capacidad de adaptación a Claro. lo que te vaya presentando el día a día. Claro. Oye, pues es que yo les escuché la perspectiva económica y a los 3 meses resulta que volvieron a subir la tasa o lo que tú quieras y ahora me anda dando... Pues sí, pero es también tú cómo dentro de tu negocio, tu modelo de negocios, o en tus finanzas personales, cómo también vas adaptando tus mismas proyecciones y las decisiones que tomas en tu día a día, adaptándote a las circunstancias a las que te vas enfrentando en el día. Correcto. Pues muy bueno. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Maurice. Un y saludo a ti que nos todos. estuviste escuchando. Esto fue otro episodio de Dime Si Billetes. Que no se te olvide, suscríbete a mi canal. Si lo estás viendo por YouTube, suscríbete, dale click en la campanita y acuérdate, este fue otro día. Este fue el primer día del resto de tu vida financiera. Hasta la próxima.